Capítulo 2. El reino humano. Los sabios entenderán que no todos los significados son reales, ni todos son simbólicos, pero tampoco toda la simbología es irreal, ni toda realidad es simbólica. Después de muchas etapas que formaron la vibración en el planeta, habiendo guerras entre monstruos y entre sobrevivientes, la fuente divina quiso dar paso a una civilización que se encargue de la tierra y sus habitantes, dándole la inteligencia necesaria, formando con los genes necesarios para ser perfectos físicamente a un nuevo ser. Aquellos que venían de los cielos crearon a Adán y lo coronaron como rey, siendo el primer rey del reino humano, dándole el poder de unirse a los reinos de la naturaleza y a la vez de sojuzgar y señorear a todos los reinos, sin ser el dueño, como un padre amoroso, como la fuente creadora es el Padre nuestro. Metiéndole más generosidad a su proyecto, el todo dio el atributo de la confianza dual a toda su creación, confiando él en toda su creación sin prejuicios, sabiendo que si uno de sus seres tomaba la decisión incorrecta, podría influir en el proceso perfecto de la elevación dimensional. La fuente creadora creó la posibilidad de decidirse por el amor o por el odio, para decidirse por el amor, decidirse por la unión de todos o por el egoísmo, para decidirse por la unión de todos, decidirse por la guerra o por la paz, para decidirse por la paz, decidirse por la humildad o por la arrogancia, para decidirse por la humildad, y que toda decisión sea libremente, pudiendo tener la posibilidad de ser influenciado por lo negativo e igualmente decidirse por lo positivo. Cada vez que uno se decida por lo positivo, el impulso eleva la vibración y retrocede al tomador de aquella decisión, elevando su vibración. Esta fórmula luego se conocerá como el karma. Teniendo la unión del cielo y de la tierra, pasaron a llamar a la fuente por nombre Él. Muchos seres espirituales tienen nombres que terminan como Él, para dar referencia que son hechos de Él, como Gabriel, que significa mensajero de Dios, Él, como Azazel, que significa la cabra expiada de Dios, y daba referencia a la fortaleza dada por Dios, Él, que también es llamado Samael, que significa la ceguera de Dios, Él, como Uriel, que es el fuego de Dios, Él, como Mijael, que honra a Él, preguntando, ¿quién es como Él? Uno de estos seres, llamado Azazel, que también fue llamado Samael, quien se le dio potestad para cuidar la tierra y su vida habitada en ella, en todas las formas de reinos, se llegó a enamorar de la madre tierra, a la que llaman Gaia. Decidió dejarse por sus emociones sin buscar ayuda, ni de él ni de nadie. Por la ley de naturaleza, este ser fue bajándole de vibración hasta encontrarse en un campo vibracional oscuro, cegándose él mismo, dejándose llevar por su oscuridad. Comenzó a decidirse libremente por la envidia, envidiando al primer ser humano, porque era como el dueño del mundo sin serlo realmente. No podemos ser dueños de la madre tierra si somos como piojos encima de una cabeza con cabello largo. Este ser se decidió por la arrogancia, ya que él quiso ser el dueño de Gaia, de esta joya maravillosa, colgando sobre la nada, volviéndose materialista, avaro y codicioso. Con cada atributo opuesto al amor, que fue creado para rechazarlo y no para tomarlo, la vibración se iba cayendo en más profundidad, en más densidad, en más oscuridad, hasta crear una propia dimensión opuesta a la del cielo y el mundo amoroso de Dios. Pero esta dimensión creada por este ser que se volvió maligno, le fue otorgada crearla para él mismo, que se conoce como el infierno, el Gehenna, o la sexta dimensión, una dimensión oscurecida de su maldad, egoísmo y suciedad, el polo opuesto a la quinta dimensión, pudiendo dejar la sexta dimensión vacía, dando otra oportunidad a este ser de tomar las decisiones correctas desde el aquí y ahora,
teniendo solo que dar una muestra de humildad y reconocimiento ante el primer ser humano de la civilización adámica. Este ser se negó porque le tenía tanta envidia queriendo ser él ese humano, sintiéndose dueño de la maravillosa joya Gaia. Los otros seres espirituales dieron su muestra de humildad y reconocimiento, que en el plano físico se sentiría como dar el gesto de arrodillarse y agachar la cabeza, un gesto similar cuando piden matrimonio, pero otra vez se negó a hacer algo a favor de lo colectivo y en su centro, que equivale a nuestro corazón, se volvió soberbio y odioso, jurándose que iba a acabar con ese ser humano que según él le estaba quitando a su Gaia, que en realidad ni es, ni fue, ni será nunca suya, según la verdad de la divinidad, aunque en su creencia parecía la forma más satisfactoria, sin darse cuenta que ese perturbo tenía una cola arrastradora. Así fue que esperó el momento adecuado para llevarse al Adán y su esposa a su sexta y densa dimensión, que ya habiéndola creada, la fuente creadora le advirtió aconsejando que no se alimenten de aquel campo que luego iba a ser llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese campo era el campo vibracional que estaba conectado mediante una espiral con la tercera dimensión. El campo vibracional de al lado estaba conectado con la eternidad. Por eso se llama el árbol de la vida y tiene su propio camino para llegar a él, diferente al campo del conocimiento. Esa conexión espiral era como un cordón umbilical que mostraba la conexión del plano físico y el plano espiritual. Alimentándose de su fruto, se rompió el cordón umbilical, lo que dejaba que era la joya maravillosa Gaia a la tercera dimensión, quitando la entera unión con la eternidad, bajando de vibración, siendo mortales por la desconexión. Así la eternidad podía ser solo algo para la vista y para el alma, pero no para todos los 7 cuerpos, más que todo faltando de alimento eterno para el cuerpo físico. Porque cayendo a la tercera dimensión, el cuerpo humano iba a comenzar a deshacerse porque ya la muerte cobraba un sentido que antes no tenía. Aprovechando ese conocimiento, ese ser maligno y opositor llegó a mentir a la mujer, diciendo por parte algo que parecía verdad, que si se alimentaba de la sexta dimensión y de su fruto, cortando el cordón umbilical entre cielo y tierra, iba a llegar a ser como él, conociendo el bien y el mal, y que no moriría. En algo que parecía sonar a una verdad, estaba escondida una mentira, porque a causa de ese hecho la mujer llegó a morir, aunque fueron siglos después. Además, el opositor se vestía de luz porque le quería dar a entender a la mujer que le estaban engañando, ocultándole la verdad, sabiendo que se le iba a llevar a la oscuridad y metiéndole tanta energía de falsedad y maldad vestida de luz, que llegó a llevarse a Adán, a su esposo, junto con ella aquella densa oscuridad. Cortando el cordón umbilical era como cuando se corta el cordón umbilical de nuestros cuerpos superiores y nuestros cuerpos inferiores, que provocaría la muerte. Aquí el opositor se convirtió en el primer asesino, contando una calumnia. Por eso el que miente se puede volver calumniador, y el que es calumniador será seguramente porque algo envidia. Y el que algo envidia será que robará o se quiere adueñar de algo. Y quien se quiere adueñar de algo se puede convertir en un asesino. Sí, con una sola mentira uno puede llegar a matar, aunque sean sueños, visiones o ilusiones. El que entiende con su alma entenderá. El opositor sabía que era muy probable que Adán se iba a decidir por lo incorrecto para no perder a su esposa que había sido destinada para él. Dándose cuenta de que fueron engañados, sintieron vergüenza y se sintieron desnudos, porque tan grande era la vergüenza que su barriga tomó una forma desagradable a sus ojos por lo que se habían alimentado, ya que la barriga tiene un punto energético que con ese hecho activó la vergüenza y el miedo,
y así el opositor se sintió vencedor, siendo perdedor. Desde la ruptura del cordón, que fue roto con mano y boca, sin cabeza, sin utilizar el ojo de nuestra frente, la civilización adámica tiene una enemistad con el opositor, que también lo llaman serpiente, dragón y calumniador, habiéndose convertido en la maldad en su máxima expresión por propia voluntad, decidiéndose libremente por alimentarse de sus frutos podridos y compartir su pudrición con las vidas inteligentes que no usan su inteligencia de la forma correcta. Mientras el opositor se bajó él mismo a la vibración más densa, él, es decir, la fuente, lo llegaron a llamar por Elohim, que pluraliza su deidad, para poder establecer el cordón umbilical que une el cielo y tierra, volviendo a la quinta dimensión. La palabra, el primer ser hecho por él, que pasó a llamarse el gran Elohim, que se fractalizó en vidas almáticas, siendo a la vez almas vivientes, decidió encarnar en este plano físico. Y la palabra llegó a ser carne, siendo parte del gran Elohim. Y con el simiente directo de Adán se engendró el semen de un hombre mayor en una virgen, la que el Espíritu Santo eligió como su esposa, pero que no había sido tocada sexualmente de su cónyuge elegido. Encarnando en el plano físico, vino a reparar el cordón umbilical de las dimensiones para que podamos volver a ser uno con la eternidad. La palabra en el plano físico, caminando sobre las aguas de Gaia, lo llamaron Yahoshua, también Yeshua, que significa Yahová es salvación. Yahová es el nombre de él, del gran Elohim, que es amor en su máxima expresión, significando que llegará a ser el gran yo soy, la gran conciencia divina. Gracias a Elohim y a Yeshua, el gran maestro que volvió a poner el cordón umbilical en su sitio, nos elevamos de vibración, enseñándonos la elevación vibracional en su máxima expresión, a orar de la manera correcta para poderse conectar con la divinidad, elevándonos con amor y llevándonos a un plano dimensional donde nuestra fe, creencias, sueños y deseos se manifiestan y se materializan. Tenemos la posibilidad de llegar a la quinta dimensión y permanecer en la eternidad, junto con el todo, con la divinidad. También podemos ir a la sexta, dependiendo de nuestra vibra y los seres influenciados por el opositor, que provienen de allí, causándonos dolor, nos llevan a un gran aprendizaje, rodeándonos de oscuridad. Si somos como los sabios, elegiremos la luz en vez de las tinieblas. Pero si no hay tinieblas, ¿cómo encontrar la luz que nos lleva a brillar? El rey Yeshua nos mostró que existe la posibilidad de vivir en paz y armonía en la eternidad junto al Eterno. Todas las encarnaciones son para elevarnos mediante el aprendizaje y volveremos al plano superior, haciendo contratos con otras almas vivientes, que no necesariamente tienen que tener provenientes de nuestra dimensión. También pueden venir de la sexta, de aquel plano infernal, oscuro y sucio, para cumplir un papel denso en nuestras vidas, y así pudiendo ser como un maestro para nosotros. Así sabemos que el juicio, aparte de ser la raíz de la pobreza, es una inutilidad, porque el juicio lo habíamos pactado igual que la obra, siendo autores o recibidores de las obras oscuras o fructíferas. En 40 vueltas de la tierra por sí misma, lo que equivale a 40 días, encarnamos en este plano, habiendo elegido el cuerpo adecuado y la vida adecuada para nuestro viaje y aprendizaje. Y mientras encarnamos, vivimos procesos que nos muestran que estamos cobrando vida, como el comienzo del latido de corazón físico y la formación del embrión, para que sepamos que hemos logrado entrar en este plano. Aquí es donde entra la respuesta para los hambrientos en sabiduría, que se preguntan sobre el origen del todo y de la nada, sin saber
que el todo proviene de la nada, aunque de la nada no viene nada, mientras que la nada no sea el todo.